En un mundo donde el hambre humilla y los prejuicios condenan sin juicio, hubo una mujer que aceptó lo impensable para seguir respirando. A cambio de un plato de comida, se entregó a un apache al que todos llamaban salvaje. Pero el destino, caprichoso, terco, milagroso, escribió otra cosa. Él no la marcó con cadenas, la marcó con su apellido. No la escondió en una choza, le construyó un rancho. Y cuando la vida quiso ponerles techo, terminaron con 8 voces llamando madre. Esta es la historia de Salma y Nahuel, la mujer que se vendió por hambre y el hombre que la rescató con amor, trabajo y un lugar en el mundo. El hambre no hace ruido, hasta que aprieta el estómago como un puño. Salma lo aprendió la tarde en que el trigo se quedó corto. La harina se volvió polvo de recuerdos y el fogón escupió aire. Tenía 22 años y la espalda encorvada por madrugadas ordeñando vacas que no eran suyas. Vivía en el rancho de su padrastro, un hombre de sombrero ancho y corazón chico, que la nombraba boca extra cuando creía que nadie escuchaba. Aquella semana la sequía hizo del patio una corteza quebrada. Las gallinas picoteaban piedras. La tinaja olía a sol y al burro se le notaban las costillas como cuerdas tensas. En la cocina la madrastra contaba monedas sobre la mesa. 1, 2, 3 y un suspiro agrio. No alcanza, dijo empujando a Salma con los ojos. Siempre fuiste un gasto. Salma bajó la mirada. Había aprendido a callar antes que a leer. En la pared una virgen tiznada parecía mirarla sin promesas. Afuera el viento levantó polvo y silencio. Entonces llegó el rumor. Los vaqueros del vecino habían visto humo al otro lado del arroyo. Apaches, dijeron en el pueblo, y la palabra corrió más rápido que el miedo. Esa noche, el padrastro volvió con un brillo extraño en la pupila. Traía en los dedos olor a tabaco y trato sucio. Si quieres comer, soltó, hay quien paga por mujeres. La frase cayó como cuchillo sobre madera. Salma sintió que la piel se le hacía pequeña. No soy mercancía, eres hambre, escupió él. Y el hambre siempre se vende. La discusión no fue larga. El hambre siempre negocia deprisa. El acuerdo fue miserable. Un saco de maíz, 2 trozos de tasajo y una jarra de melaza. El comprador no era del pueblo. Dijeron indio, dijeron salvaje, dijeron no te mira, te mide. Salma apretó los puños para no llorar. En el fondo del miedo había algo todavía más hondo, la rabia de ser invisible. La cita se fijó junto al mezquite grande, donde el arroyo se hacía hilo y la luna parecía un plato vacío en el cielo. Salma llegó con un vestido azul desteñido y una trenza mal hecha. Llevaba un rebozo que olía a humo y a sus noches. En el suelo el saco de maíz parecía un testigo cínico. Antes de verlo, lo oyó pasos suaves, el cuero que cruje, el resuello de un caballo que no teme. Apareció desde la sombra, alto, con trenzas negras y los pómulos como piedra tallada. Traía pintura antigua en el rostro, pero en los ojos oscuros atentos no había amenaza, había cálculo y cansancio. Me llamo Nahuel, dijo en un español áspero de canto. Vengo a hablar, no a tomar. Salma no esperaba palabras, esperaba órdenes, esperaba manos. La sorprendió el silencio que él le dejó para responder. Yo soy Salma. Él miró el saco de maíz, el tasajo colgando del lazo, la melaza atrapando estrellas. ¿Ese es tu precio?, preguntó sin burla. Salma tragó saliva. Ese es mi hambre. Nahuel asintió lento, se quitó el cuchillo del cinto y lo clavó en la tierra a medio camino entre ambos. Un gesto claro. Aquí no habrá fuerza. Quiero un trato distinto. Dijo, no vengo por una noche, vengo por un destino. La palabra le abrió una ventana a Salma. Destino. Trabajo y techo compartir. Si decides quedarte, yo pongo madera y manos. Tú pones ojos que sepan ver dónde falta y dónde sobra. A cambio comes, y no solo hoy. Salma quiso creer, pero la vida le había enseñado que las promesas pesan menos que el polvo. ¿Por qué yo?, preguntó. Nahuel señaló el arroyo. El agua elige el cauce que no la lastima. Te vi en el mercado hace 2 lunas. Pagaste pan para una vieja que no conocías. Quien da, sabe sostener.
La vergüenza le calentó las mejillas. Nadie se había fijado en eso. Nunca. ¿Y el pueblo? Nos llamarán locos. Ya lo hacen, respondió él, y sonrió por primera vez. Que se cansen. Se quedaron un rato escuchando a los grillos. Salma se arrodilló, tocó el cuchillo clavado en la tierra como quien tantea un puente antes de cruzarlo. La hoja estaba fría. Sus dedos temblaron. No pertenezco a ningún lado, susurró. Tal vez pertenezca a donde me necesiten. Te necesito, dijo Nahuel sin adornos. No para servirme, para que esto tenga sentido. El trato cambió de forma sin cambiar de fondo. El saco de maíz se quedó como respaldo, pero la moneda verdadera fue una promesa. Nahuel cargó el tasajo sin tocarla. Señaló el horizonte. Una franja violeta anunciaba amanecer. Mi campamento está a 2 horas. Dijo, si vienes, vienes por ti. Si no, nadie te buscará. Salma volvió al rancho con la luna guardada en el rebozo. La madrastra olió el maíz y sonrió como hiena. El padrastro contuvo un te lo dije que le hinchaba el pecho. Ella no durmió. Sentada en el umbral, contó las tablas rotas de la galera, escuchó al burro soñar con pasto, y pensó en la palabra destino como si fuera una llave. Cuando el primer gallo gritó, ya había decidido. Metió en una bolsa su vestido menos viejo, una aguja, hilo, una estampita y un cuaderno con 3 páginas en blanco. Se acercó a la cama del padrastro, no para despedirse, sino para guardar un recuerdo exacto de su indiferencia. Salió sin hacer ruido. El mezquite la esperaba con el cuchillo aún clavado. Lo desenterró y lo llevó consigo, no como arma, sino como testimonio. Siguió las huellas del caballo, pequeñas lunas impresas en la tierra. Tras media hora Nahuel apareció en una lomita. No dijo sabía que vendrías, solo extendió la mano. La subió al lomo y cabalgaron sin hablar. El viento a esa hora no corta, acaricia. Salma apoyó la frente en el hombro de él y contó, sin darse cuenta, los latidos que caben entre 2 respiraciones. A lo lejos emergió el esqueleto de una casa. Postes nuevos, una cerca a medio terminar, un aljibe cubierto con lona y, a un lado, un corral vacío que prometía animales. Es poco, admitió Nahuel, pero todo lo poco aquí crece si uno se queda. Salma bajó, tocó la madera. No era fina ni recta, era honesta. ¿Cómo se llama este lugar? Aún no tiene nombre, dijo él. El primer pan que salga del horno lo bautiza. Ella sonrió sin darse permiso. Por primera vez, la palabra mañana no le supo a amenaza. Caminó hasta la puerta sin puerta y cruzó. El polvo del suelo le pintó los tobillos. En el centro un fogón de piedras esperaba fuego. Nahuel acomodó 2 sillas que no combinaban. Si te quedas, dijo, nadie te preguntará cuánto vales. Lo dirán tus manos. Salma dejó la bolsa, respiró hondo y se sintió ligera como si el hambre al verse atendida la hubiera perdonado. Me quedo, dijo. Y la casa, aunque muda, pareció asentir. Esa tarde amasaron con agua de aljibe y harina del saco maldito. Salma prendió el fogón con paciencia de lluvia. Nahuel cortó leña con precisión de campana. Comieron pan áspero y tasajo duro, y le supo a banquete. Antes de dormir, él marcó con carbón 4 líneas en un poste. ¿Qué es eso? 4 cosas que prometo: trabajo, techo, respeto y apellido. Salma se llevó la mano al pecho. El apellido es un lugar. Afuera el cielo se llenó de clavos brillantes. Dentro el silencio ya no pesaba. El hambre por fin se había sentado a la mesa, y en algún punto entre la leña y la harina, entre el miedo y el cuchillo enterrado, empezó una historia que el pueblo contaría al revés. Se vendió por comida, pero la verdad era otra. Se compró un destino. La primera mañana en aquel esqueleto de casa empezó con un sonido nuevo para Salma. El de una azada entrando en tierra húmeda. Nahuel ya estaba fuera, descalzo, marcando surcos como si escribiera una carta al futuro. El sol apenas asomaba cuando le ofreció una taza de café ralo. No es fuerte, dijo, pero calienta la intención. Comieron pan del día anterior con melaza y antes de tocar la primera tabla, Nahuel señaló el poste con las marcas de carbón. Añadió una 5ª línea y la cruzó en medio, formando una especie de estrella tosca. Ayer te hablé de 4 cosas, recordó: trabajo,
Techo, respeto y apellido. Hoy sumo la quinta reglas. Si vamos a levantar algo que dure, necesitamos un código claro. Se sentaron sobre 2 tablones. Él habló sin grandilocuencia, como quien pone piedras en el río para cruzarlo sin mojarse. Regla 1. Nadie alza la voz para herir. Regla 2. Lo que no sé, lo pregunto. Lo que tú no sepas, lo enseño. Regla 3. Si comemos, comemos los dos. Si no hay, no hay para los dos. Regla 4. Lo que se promete se cumple aunque duela. Regla 5. Tu nombre irá antes que el mío en lo que construyamos. Salma se quedó quieta. Venía de un mundo donde las reglas eran azotes, no pactos. ¿Y el apellido? Se atrevió. Dijiste que lo darías como techo. Nahuel acercó un cuchillo a la viga principal y con pulso firme grabó 2 letras, S y N, separadas por un pequeño punto. Primero va el tuyo, explicó. Cuando este rancho tenga horno, pan y sombra, ese punto será un guión. Entonces, si tú lo quieres, uniremos los nombres. Un apellido no es un sello, es una responsabilidad. El día se partió en tareas. Ella barría polvo que parecía infinito. Él levantaba el cerco de postes. Cuando el calor apretó, se refugiaron bajo el mezquite. Salma cosió a mano una cortina hecha con una sábana vieja. Nahuel improvisó una puerta con listones y una bisagra que chillaba como gallo ronco. Ninguno de los dos lo dijo, pero los silencios ya no pesaban. A media tarde, Salma vio pasar 3 jinetes a lo lejos. No se detuvieron, pero uno señaló con la barbilla el esqueleto de la casa. Los rumores viajan sobre patas de caballo. El pueblo ya sabe, dijo ella, sin dramatismo. Que sepan, contestó Nahuel. Mañana iremos por sal y clavos. Mejor mostrar la cara que la nuca. Esa noche, cuando el viento se puso frío, Nahuel prendió un fuego pequeño. Sobre la llama, calentó piedras planas y las metió en un hueco que había cavado bajo el fogón. Abuelo decía que las casas no se calientan con leña, sino con intención. Murmuró. La leña es para el cuerpo, la intención, para quedarse. Salma lo escuchaba con los codos en las rodillas. Nunca me contaron historias para quedarme, dijo, solo advertencias para huir. Entonces escucha esta, sonrió él. Donde otros ven madera, nosotros veremos mes. Donde otros ven polvo, nosotros veremos harina. Y cuando otros vean una mujer entregada por hambre, yo veré a la dueña de este rancho. Durmieron en catres separados, a 2 metros y un océano de respeto. Afuera un coyote ladró sin odio y el cielo, como siempre, se hizo cargo del resto. Al amanecer, ensillaron el caballo y caminaron hasta el pueblo. Salma llevaba el rebozo, Nahuel, un atillo de piel con monedas ganadas vendiendo cueros. Las miradas los recibieron antes que las palabras. En la tienda de don Basilio, los ojos hicieron más ruido que el cencerro. Buenos días, dijo Salma, clavando la voz como estaca en tierra. Necesitamos sal, clavos y 2 moldes para pan. El tendero midió a Nahuel con una ceja. Aquí no fiamos a forasteros. Nahuel dejó el atillo sobre el mostrador. Las monedas sonaron como lluvia. Hoy pagamos al contado, dijo. Mañana pagaremos con pan. Al fondo, una mujer mayor, la curandera que todos llamaban doña Micaela, se acercó con el sigilo de las hierbas. Miró a Salma a los ojos, sin curiosidad ni lástima. Si va a hornear, llévese también alcarabea, aconsejó. El pan no solo se come, se recuerda. Salma asintió. En ese gesto cabe una alianza. Cuando salieron, un grupo de hombres se cruzó en la plaza. Uno de ellos, el cabo del destacamento, escupió al suelo. Cuidado con los salvajes, muchacha. Luego se quedan y ya no hay cómo sacarlos. Salma sostuvo la mirada. Lo que se queda donde hay trabajo y respeto no es salvaje, es hogar. El murmullo cambió de dirección. Nahuel no intervino. A veces defender también es dejar que la otra voz aprenda a ocupar su sitio. De vuelta, cargaron agua del aljibe, amasaron con torpeza y rieron cuando la masa se les pegó en las manos. El primer pan se quemó por abajo y quedó tímido por arriba. El segundo salió digno, con grietas como mapas. El tercero olió a domingo. Este bautiza la casa, anunció Nahuel. Salma rompió la hogaza con las manos y en el aire tibio del patio, dijo, rancho medianoche, porque aquí empezó todo cuando ya no quedaba día. Medianoche será, confirmó él.
y el guión entre las iniciales pareció dibujarse solo. Las horas siguientes fueron de ajustar bisagras y colgar la cortina. Al atardecer, Salma escribió en su cuaderno: «Hoy compré sal sin pedir perdón». Cerró las páginas como quien guarda brasa. Nahuel, en cambio, salió a medir el terreno para el corral. 2 vacas antes de la lluvia, planeó. 3 gallinas y un gallo que no cante como sargento. ¿Y niños?, se le escapó a Salma, sorprendida de su propia voz. «Los que el tiempo y tu risa quieran», respondió, sin prisa. La noche cayó con olor a pan y madera recién cortada. Cuando fueron a apagar el fogón, encontraron sobre la cerca un lazo de fibra nueva, anudado con una forma que Salma reconoció al instante. El padrastro usaba ese mismo nudo en los arreos. Un escalofrío le subió por la espalda. «Nos miran», dijo, bajito. Nahuel soltó el lazo, lo estudió y lo colgó dentro, a la vista. «Que miren», respondió. «Lo que se mira de frente se vuelve menos oscuro, pero desde mañana, guardia por turnos, y ninguna puerta sin Esa madrugada, los cascos de un caballo se detuvieron a lo lejos. No hubo palabra, solo el golpe seco de una botella contra una piedra. El sonido quedó clavado en la noche como advertencia. Salma y Nahuel se miraron a la luz del fuego pequeño. «Regla 6», añadió él, con media sonrisa. «Cuando venga el miedo nos sentamos juntos, hasta que se aburra». Se sentaron, y el miedo por primera vez titubeó. Al alba, el pan los recibió con corteza crujiente. Salma lo partió y dejó una porción sobre la cerca, mirando hacia el camino del pueblo. «Para quien viene con hambre», dijo, «que aprenda que aquí el precio no es un cuerpo, es un ladrillo más». Nahuel asintió, tocó la viga con las iniciales y con el carbón. Al fin dibujó el guión entre la S y la N. «No por ley», aclaró, «por obra». Cuando el sol dio su primera estocada, una nube de polvo asomó en el horizonte. 3 jinetes. El del centro llevaba el mismo sombrero ancho del padrastro. Venían sin prisa, como quien cree tener derecho. «Hora de probar las reglas», murmuró Salma, apretando el rebozo. Nahuel tomó aire, se plantó en la entrada y clavó el cuchillo en la tierra, como aquella primera vez. «Y de bautizar también el coraje», dijo. El día ya despierto no parpadeó. La nube de polvo se hizo más densa hasta que los 3 jinetes quedaron claros contra la luz de la mañana. El del centro, con el sombrero ancho y la mandíbula apretada, era el padrastro de Salma. A su derecha, un muchacho de mirada nerviosa sostenía una cuerda enrollada. A la izquierda, un hombre más viejo que olía a aguardiente incluso antes de llegar. Se detuvieron a unos metros de la cerca. El padrastro no desmontó. «Venimos por lo que es mío», dijo sin saludo. La muchacha se fue sin permiso. Salma estaba junto a Nahuel, con el rebozo apretado sobre los hombros. No contestó. Nahuel dio un paso adelante y, sin dejar de mirarlos, retiró el pan que ella había dejado sobre la cerca. Lo partió en 3 pedazos y los colocó de nuevo, uno para cada visitante. «Aquí el que viene por hambre come. El que viene por personas se marcha con las manos vacías», dijo con calma. El hombre del aguardiente rió con un bufido. «¿Y si venimos por las 2 cosas?» Nahuel clavó el cuchillo en la tierra, igual que la primera vez que habló con Salma. «Entonces tendrán que decidir cuál necesitan más para seguir respirando». El padrastro bajó la vista al pan, como si de pronto oliera más a dignidad que a trigo. Sus dedos apretaron las riendas. «No la puedes esconder, indio. Aquí no hay ley que te proteja, ni ley que la obligue a volver», replicó Nahuel. Salma eligió, y aquí se queda mientras quiera. Los jinetes intercambiaron miradas. El más joven bajó la vista incómodo. El padrastro dio media vuelta al caballo, pero antes de irse lanzó su amenaza: «El pueblo hablará, y lo que el pueblo repite acaba siendo verdad». Salma, que hasta ese momento había guardado silencio, respondió: «Entonces que repita esto. Me quedé porque aquí tengo pan y respeto, 2 cosas que nunca me diste». El grupo se alejó, pero la frase quedó flotando como campana que no deja de sonar. Esa tarde, mientras Nahuel reforzaba la tranca de la puerta, Salma vio a lo lejos la figura encorvada de doña Micaela acercándose con paso firme. Llevaba un pañuelo en la cabeza y una cesta bajo el brazo. «Te vieron plantar cara en la cerca»,
dijo sin rodeo. No todos en el pueblo tienen estómago para eso. De la cesta sacó un manojo de hierbas y un frasco de cristal, alcarabea para el pan, y esto, jarabe de hinojo para cuando llegue el frío. Salma aceptó el regalo sin saber qué decir. No vine a tomar partido, aclaró la curandera. Vine a recordar que el hambre no se cura con cadenas. Nahuel la miró con un leve asentimiento, como quien reconoce a otra persona que entiende los códigos invisibles. Antes de irse, doña Micaela se detuvo en la entrada. El domingo hay mercado. Si llevan pan, lleven también el coraje que mostraron hoy. Las lenguas no se callan solas. Hay que darles algo mejor que decir. El domingo llegó con un cielo claro y un aire frío que anunciaba el cambio de estación. Nahuel había tallado una tabla con la palabra medianoche grabada a mano. Salma envolvió 3 hogazas en paños limpios y las cargó en una canasta. No habló durante el camino. En su cabeza resonaban las advertencias del padrastro y las miradas de la plata. En el mercado, las conversaciones bajaron de tono cuando ellos entraron. Salma se dirigió al puesto vacío junto a la fuente y colocó el pan. No lo ofreció con gritos ni con sonrisas falsas. Simplemente lo cortó en rebanadas y lo dejó sobre la mesa. Prueben, dijo a quien quisiera acercarse. No cuesta, el precio lo pone el hambre. Los primeros en llegar fueron niños, atraídos por el olor. Luego un par de ancianos que apenas podían sostener el pan con las manos temblorosas. Después las mujeres que venían de misa, curiosas por el murmullo que crecía. El pan se terminó rápido, pero lo que quedó fue más importante. Un círculo de gente escuchando. Nahuel habló poco, pero sus palabras fueron como madera seca en fogata. Encendían rápido. No vine a quitar nada, vine a poner ladrillos donde hay huecos. Si me dejan el rancho medianoche, será un lugar donde cualquiera pueda tocar la cerca sin miedo. Doña Micaela, que había observado en silencio, dio un paso adelante. Y si alguien quiere probar, que vaya y pida pan. Yo misma pondré la mano en el fuego por lo que vi. Respeto. El padrastro no apareció ese día, pero los rumores que llevó al pueblo empezaron a torcerse. Ya no eran la muchacha que se vendió, sino la que puso su nombre antes que el de un apache en la viga principal. No todos cambiaron de idea, pero bastaba con que algunos empezaran a cuestionar la historia original. Esa noche en el rancho, Salma anotó en su cuaderno. Hoy la voz tembló menos que las manos. Afuera, Nahuel colocó la tabla de medianoche sobre la entrada. Ahora sí tiene nombre, dijo, y cuando algo tiene nombre es más difícil que te lo quiten. Se sentaron juntos en el umbral mirando cómo el viento jugaba con la cortina nueva. No había ganado la guerra, pero esa noche, Salma sintió que al menos había reclamado su bandera. La tranquilidad que trajo el mercado duró menos de una semana. El viento frío de la sierra llegó antes de tiempo, y con él las primeras señales de que el padrastro no se quedaría quieto. Una mañana, Salma salió al corral y encontró una de las tablas de la cerca arrancada de cuajo. No había huellas de animales, solo marcas de botas. Esto no lo hizo el viento, dijo Nahuel, mientras medía la altura del daño. En la madera astillada había un corte limpio hecho con hacha. Alguien quería que supieran que podían entrar y salir cuando quisieran. Esa noche, Nahuel clavó una nueva tranca en la puerta y colocó el cuchillo en la repisa, al alcance de la mano. Salma no dijo nada, pero en su cuaderno escribió: hoy entendí que las amenazas no siempre vienen con palabras. 2 días después, el ataque dejó de ser silencioso. Al amanecer, el olor a humo la despertó. Salió corriendo y vio que una esquina del corral ardía. Nahuel ya estaba encima de las llamas, cubriéndolas con tierra húmeda. El fuego se apagó rápido, pero el mensaje quedó claro. La próxima vez no sería una cerca. Fue él, afirmó Salma, sin titubeos. Sí, respondió Nahuel, pero no vino solo. Las huellas en el barro mostraban al menos 3 caballos. No era solo el padrastro. Era el padrastro y sus aliados, los mismos hombres que habían estado en la cerca el primer día. Al mediodía apareció doña Micaela con un canasto. Traía un par de panes duros y un frasco de miel. Me contaron del fuego, dijo. Esto no se apaga solo con tierra. Necesitan ojos vigilando. Sacó de su bolso una campanilla de bronce
y se la entregó a Salma. Ponla en la cerca, si alguien la toca de noche, hará ruido. Y si el ruido llega hasta mi casa, yo sabré. No hubo promesas de victoria, pero sí de alerta. Eso para Salma fue más valioso que cualquier ejército. No fue a buscar pelea, sino clavos y malla para reforzar la cerca. En la plaza, el padrastro lo vio llegar y se adelantó, sonriendo como quien ya ganó. «Veo que cuidas la cerca como si fuera oro», dijo. «Pero no hay cerca que aguante cuando el pueblo te da la espalda». Nahuel lo miró un segundo y luego, sin alterarse, habló lo bastante alto para que todos escucharan. «En medianoche el pan es gratis para quien llega con hambre. Y las manos son bienvenidas si vienen a trabajar. ¿Cuántos aquí pueden decir lo mismo de sus casas?». El murmullo se encendió. Algunos bajaron la mirada. Otros cruzaron los brazos. El padrastro apretó los dientes y se retiró, pero no sin antes escupir sobre la tierra. «Ya veremos cuánto dura tu rancho cuando no tengas con qué alimentarlo». Esa noche, mientras reforzaban la cerca, Salma notó algo nuevo en la mirada de Nahuel. No miedo, sino cálculo. «Vendrán otra vez», dijo él. «Y esta vez, no para asustar». «Entonces esperaremos», respondió ella, pero no con los brazos cruzados. Juntos prepararon sogas para cerrar el corral, cubrieron el aljibe con tablas y dejaron la campanilla colgando en el portón. Salma también escondió el cuaderno bajo una losa del piso. Si algo les pasaba, no quería que sus palabras cayeran en manos equivocadas. El golpe llegó en la madrugada. El sonido metálico de la campanilla rompió el silencio, y Nahuel se levantó antes de que el segundo repique terminara. Salma tomó el cuchillo de la repisa. Afuera, 3 sombras se movían hacia la cerca. Gritó Nahuel. «¿Vienes por pan o por problemas?». Uno de los hombres saltó la cerca. El fuego de la fogata iluminó su cara. Era el del aguardiente. Traía una soga en la mano. «Venimos por lo que es nuestro», dijo. «Y si el pan viene con mujer, mejor». No tuvo tiempo de dar otro paso. Nahuel se lanzó sobre él, lo derribó en la tierra y le arrancó la soga. El ruido atrajo a los otros 2, pero antes de que cruzaran, un grito resonó en la oscuridad. «¡Basta!». Era doña Micaela con una antorcha en la mano. Detrás de ella, 3 vecinos más, cada uno armado con palos o azadas. «No vine a pelear», continuó la curandera. «Vine a avisarles que si siguen molestando este rancho, tendrán que pasar sobre más de 2 personas». Los intrusos dudaron. El del aguardiente se levantó, escupió sangre y retrocedió. «Esto no ha terminado», gruñó, antes de salir por donde había entrado. Cuando todo quedó en silencio, Salma sintió que las piernas le temblaban. Nahuel le puso una mano en el hombro. «Hoy no ganamos una guerra, pero sí una noche más». Doña Micaela se acercó y, sin sonreír, dijo: «A partir de mañana uno de los muchachos del pueblo vendrá a ayudarles con la cerca. No todos están en su contra». Era el primer signo claro de que el muro invisible que los separaba del pueblo empezaba a resquebrajarse. Y para Salma, eso valía tanto como el pan caliente. La mañana después del ataque, el aire olía a humo viejo y a madera húmeda. Salma salió con el rebozo bien apretado y vio algo que no esperaba. 2 hombres del pueblo, los mismos que apenas la saludaban en el mercado. Estaban reforzando la cerca con tablas nuevas. Uno era Tomás, joven y callado. El otro Julián, un viudo que vendía huevos. «Doña Micaela nos envió», dijo Tomás sin levantar la mirada. «Dijo que un rancho que comparte el pan merece paredes firmes». Salma sintió que la garganta se le apretaba, pero no por miedo, sino por gratitud. Nahuel les ofreció café y pan duro, y los 4 trabajaron en silencio, clavando, ajustando y midiendo hasta que el sol se puso alto. A medida que pasaban los días, el rancho Medianoche dejó de ser solo de Salma y Nahuel. Los niños del pueblo comenzaron a aparecer con la excusa de traer agua o hierbas para el pan. Las mujeres se quedaban un rato más, probando la masa o intercambiando recetas. Incluso algunos hombres, al pasar, dejaban un saco de leña o una cuerda nueva. Salma anotaba cada gesto en su cuaderno. Una hogaza y un clavo. Ambos sostienen paredes.
Nahuel, por su parte, se ocupaba de que el rancho nunca estuviera vacío de trabajo. Construyó un gallinero, plantó una hilera de maíz y trazó un pequeño huerto, donde Salma sembró hierbabuena, albahaca y calabaza. La casa empezaba a oler a pan y a tierra viva. Pero la calma siempre tiene un precio. Una tarde, Julián llegó con la cara pálida. Lo vi en la cantina, dijo. Tu padrastro Salma está juntando gente. Dice que el rancho es suyo porque lo pagó con el maíz y el tasajo. Salma apretó los labios. Esa vieja transacción, la que marcó su salida de casa, ahora se convertía en arma. Nahuel la miró y no hizo falta que hablara. Ambos sabían que la amenaza no era un rumor. Esa noche decidieron que el rancho debía ser más que un hogar. Debía ser un punto de encuentro. Si medianoche era solo de ellos dos, podía caer. Si era de todos, costaría más destruirlo. El domingo, Salma y Nahuel llevaron 6 hogazas al mercado, pero esta vez no las regalaron de inmediato. Colocaron una mesa, pusieron las hogazas al centro y al lado una libreta y un lápiz. Un cartel escrito a mano decía: el pan es gratis, pero deje su nombre y lo que pueda ofrecer. Leña, manos, agua o palabras. La curiosidad hizo el resto. Mujeres, hombres y niños se acercaron, probaron el pan y escribieron sus nombres junto a lo que podían dar. En una hora, la lista tenía más de 30 firmas. No eran promesas grandilocuentes, pero eran la base de algo. Comunidad. Doña Micaela pasó por la mesa y sonrió por primera vez. Si quieren derribar medianoche ahora, tendrán que hacerlo con todos nosotros adentro, dijo en voz alta, para que la plaza entera escuchara. Esa tarde, de regreso al rancho El Horizonte, les regaló una señal inquietante. 3 columnas de polvo, avanzando despacio. Nahuel se detuvo y midió la distancia. No son vaqueros de paso. Están marcando que saben dónde estamos. Salma sintió el viejo miedo, pero lo sostuvo. En su mente, la imagen de la libreta con 30 nombres le dio fuerzas. Que vengan, dijo. No encontrarán la casa sola. Esa noche, medianoche estaba más viva que nunca. Tomás trajo un farol. Julián llegó con 2 perros. Y 3 mujeres del pueblo se instalaron en la cocina a preparar masa para la mañana. El rancho latía como un corazón grande, con respiraciones distintas pero un solo pulso. Nahuel observó en silencio. Sabía que la lucha no sería solo física. El padrastro no soportaría ver que su amenaza perdía peso frente a un rancho sostenido por tantos hombros. Al caer la madrugada, los cascos de un caballo resonaron cerca. Un mensajero de confianza de doña Micaela trajo el aviso. Se reúnen mañana al anochecer en la cantina. Hablan de recuperar lo suyo y de dar un escarmiento. Nahuel respiró hondo. Entonces nosotros hablaremos antes que ellos. Al amanecer, Salma preparó una canasta de pan y la llevó a la plaza, pero esta vez acompañada por Tomás y Julián. Nahuel se quedó en el rancho, reforzando la entrada. En la plaza, frente a quien quisiera oír, Salma dijo: medianoche no es solo mío, no es solo de Nahuel, es de todos los que han probado este pan y han dado algo a cambio. Si alguien quiere destruirlo, que sepa que está destruyendo lo que ustedes mismos han ayudado a levantar. El murmullo fue más fuerte que cualquier aplauso. Algunos se acercaron a tomar pan, otros simplemente la miraron distinto. Entre la gente, un par de hombres que antes trabajaban con su padrastro cruzaron la plaza y se fueron sin decir palabra. Esa noche el rancho estaba iluminado como nunca. No era por fiesta sino por vigilia. Salma escribió en su cuaderno: el miedo no se va, pero ahora tiene que buscar sitio entre muchas manos. Y allá, en la oscuridad, el padrastro miraba desde lejos, sabiendo que el próximo paso no sería sencillo. Medianoche ya no era solo una casa, era un punto de luz en el mapa. Y las luces, cuando crecen, dejan menos lugar para la sombra. El crepúsculo trajo un silencio extraño. No era el silencio habitual del campo con grillos y viento. Era un silencio tenso como el aire antes de una tormenta. Los perros de Julián empezaron a ladrar hacia el este, y Tomás, que vigilaba desde el poste más alto, alzó la voz: «Vienen». Salma salió con el rebozo bien ajustado y vio lo que tenía. 6 jinetes avanzaban en línea,
sin prisa, pero sin desviarse. El padrastro iba al frente, con el sombrero echado hacia atrás y una escopeta al hombro. A su lado, el hombre del aguardiente y dos rostros nuevos, duros, curtidos por el sol. Detrás, otros dos con palos y la seguridad de quien cree que la victoria está asegurada. Nahuel clavó el cuchillo en el suelo, como siempre que se preparaba para marcar un límite. «Recuerda», le dijo a Salma, «el coraje no se grita, se sostiene». Los hombres detuvieron los caballos frente a la cerca. El padrastro habló primero. «No vine a discutir, vine a llevarme lo que me pertenece». «No tienes nada aquí», respondió Salma sin bajar la mirada. «Ni mi nombre, ni mi pan, ni mi vida». Un murmullo corrió entre los hombres que vigilaban desde dentro del rancho. Doña Micaela, con un palo en la mano, se adelantó lo justo para que la vieran. «Si cruzan esa cerca no será un robo», dijo, «será una guerra, y las guerras dejan marcas que ni el tiempo borra». El hombre del aguardiente rió con sorna. «¿Una guerra por una mujer que se vendió por un saco de maíz?» Salma dio un paso al frente, con el cuaderno en la mano. «Sí, por esa mujer», replicó, «porque aprendió que el hambre se cura, pero la dignidad no se negocia». Abrió el cuaderno y leyó con voz firme las firmas que habían dejado en la libreta del mercado. Nombres, oficios, gestos. Cada uno era un testigo de que Medianoche no estaba sola. El padrastro apretó la mandíbula. «Las firmas no detienen balas, pero detienen el hambre», respondió Nahuel, «y un estómago lleno piensa mejor antes de disparar». El enfrentamiento se tensó cuando uno de los hombres nuevos desmontó y puso la mano en la cerca. La campanilla colgó y sonó, un sonido agudo que rompió la quietud. Fue como una señal. Tomás y otros dos vecinos aparecieron desde la parte trasera, armados con horquillas y hachas. Julián soltó a los perros, que se apostaron frente a la entrada, gruñendo bajo. «Esto no les conviene», advirtió Nahuel. «Se irán con más cicatrices que orgullo». El padrastro dudó por primera vez. Su plan había sido llegar, intimidar y marcharse con Salma sin resistencia. Pero lo que tenía delante no era una mujer sola, y un apache era una pequeña comunidad dispuesta a sostener una línea invisible. El hombre del aguardiente, más terco que prudente, sacó un machete y avanzó un paso. Salma no se movió. «Si cruzas», dijo, «tendrás que mirar a cada uno de nosotros a los ojos y decir que vienes a robar lo que ayudamos a levantar». El machete vaciló, no por miedo sino por el peso de tantas miradas. En ese momento, doña Micaela plantó su palo en la tierra. «Ya basta», sentenció. «El asunto es con ella, el asunto es con todos». El padrastro escupió al suelo y tiró las riendas del caballo para girarlo. «Esto no ha terminado, Salma. El orgullo siempre cobra su deuda. Y el hambre también», contestó ella. «Pero yo ya no te debo nada». Cuando los jinetes se alejaron, el aire se llenó de exhalaciones que no sabían que estaban conteniendo. Nahuel recuperó el cuchillo del suelo y lo limpió con calma. Salma, aún con el cuaderno en la mano, sintió que algo se había roto dentro, y no era miedo, era la cadena invisible que había arrastrado desde que salió de la casa del padrastro. Esa noche, encendieron el fogón y repartieron pan entre todos los que habían defendido Medianoche. Nadie habló de victoria, hablaron de cosecha, de lluvia, de semillas. Era como si el enfrentamiento hubiera sido solo una faena más del día. La noche cayó sin viento, y eso inquietaba a Nahuel. El aire quieto suele preceder a algo grande, y no siempre es lluvia. En Medianoche, todos estaban en calma aparente. Tomás dormía junto al gallinero, Julián en el porche con los perros a sus pies, y doña Micaela había regresado a su casa antes del anochecer. Salma, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Algo en su pecho ardía sin motivo. Cerca de la medianoche, un olor denso la arrancó del catre. No era humo de fogón, era humo vivo, espeso, con un sabor metálico que quemaba la garganta. Corrió hacia la ventana y vio el resplandor naranja lamiendo el cielo detrás del granero. «Fuego», gritó, y su voz rompió la quietud como piedra en agua. Nahuel ya estaba en pie, corriendo hacia las llamas con un cubo de agua en cada mano.
Tomás salió tambaleando, y Julián soltó a los perros, que ladraron con furia hacia la línea de árboles. El granero ardía por un costado, justo donde guardaban la cosecha de maíz y las herramientas. Salma sintió que el corazón se le encogía. Sin ese maíz, Medianoche perdería meses de trabajo, y peor aún, sería una señal de que podían destruirlos si lo deseaban. Mientras Nahuel y los demás lanzaban agua, Salma notó movimiento en la sombra. Dos figuras se retiraban entre los árboles, una de ellas cojeando. El fuego iluminó fugazmente el sombrero ancho del padrastro. La rabia le subió como un golpe seco. Sin pensarlo, tomó una antorcha encendida y corrió hacia el borde del corral. «No vuelvas», gritó su voz cargada de algo nuevo, más filo que miedo. «La próxima vez no habrá cerca que te detenga, porque no habrá salida». El padrastro se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para mirarla por encima del hombro. Luego desapareció en la oscuridad. Apagar el fuego tomó toda la noche. Al amanecer quedaba el olor a madera quemada y un granero ennegrecido, con una esquina reducida a carbón. El maíz estaba arruinado en parte, pero no todo se había perdido gracias a que el viento no sopló fuerte. Nahuel, agotado, se sentó en el porche con las manos ennegrecidas. «Esto fue un aviso», dijo. «La próxima vez no avisarán». Salma se arrodilló frente a él. «Entonces no vamos a esperar la próxima vez. Vamos a salir primero». La idea era arriesgada, pero clara: llevar el conflicto al corazón del pueblo, delante de todos, para que el padrastro no pudiera actuar en la sombra. Doña Micaela, al escuchar el plan, sonrió con aprobación. «El que ataca en la oscuridad teme a la luz. Si lo llamas en la plaza, tendrá que mostrar qué tan valiente es sin escondites». Esa tarde, Salma horneó las hogazas más grandes que podía hacer con lo que quedaba de harina. En la corteza marcó, con un cuchillo fino, un símbolo sencillo, el guión entre la S y la N. Era su forma de decir que ese pan no solo era alimento, sino declaración. Al día siguiente, al amanecer, medianoche entera marchó al pueblo. Nahuel al frente, Salma con la canasta de pan, Tomás y Julián a los lados, y detrás un grupo de vecinos que habían pasado la noche ayudando a reparar el granero. En la plaza, Salma colocó la canasta sobre la fuente y habló alto para que nadie pudiera fingir que no escuchaba. «Anoche quisieron quemar medianoche. No lo lograron, pero si hubieran podido, no habrían destruido solo nuestra casa, sino el pan que ustedes han probado, la cerca que ustedes han reforzado, el agua que ustedes han traído». Un murmullo recorrió la plaza. El padrastro, apoyado en la puerta de la cantina, sonrió con esa mueca de quien cree que la situación aún le pertenece. «Medianoche es mío», dijo. «Lo pagué con maíz y tasajo». Salma dio un paso al frente, con el cuaderno en la mano. «El hambre me llevó a tu tratos, pero el hambre se fue hace tiempo, y lo que se construye después, con trabajo y manos limpias, no pertenece a quien solo sabe usar el miedo». Nahuel sacó de su bolsa un puñado de clavos y los dejó caer al suelo, el sonido metálico rebotando en el silencio. «Con esto hemos levantado más que paredes», dijo. «Hemos levantado un hombre que no puedes comprar ni quemar». Doña Micaela avanzó y tomó uno de los panes marcados con el guión. «¿Quién aquí cree que medianoche debe arder?», preguntó girando sobre sí misma para mirar a todo. Nadie levantó la mano. «¿Quién cree que debe quedarse?». Esta vez, fueron muchas manos al aire. El padrastro tragó saliva. Su control sobre la opinión del pueblo se había resquebrajado. Dio media vuelta y entró en la cantina sin decir más. Pero todos entendieron que no era una retirada definitiva. Era una pausa. Esa noche, medianoche estaba cansada pero en pie. Salma, escribiendo en su cuaderno, anotó: «Hoy no ganamos para siempre, pero ganamos que nos miren a los ojos antes de intentar quitarnos algo». Nahuel, desde el porche, miró la silueta negra del granero. «Esto lo vamos a levantar más alto que antes», dijo, «para que recuerden que aquí cuando algo cae no se reemplaza, se mejora». Salma cerró el cuaderno y lo guardó bajo la viga. Sabía que el próximo movimiento del padrastro
sería más desesperado, pero también sabía que por primera vez tenían más que perder. El otoño había pintado el cielo de un gris espeso. Durante días, Medianoche vivió en un silencio expectante, como si la tierra misma contuviera el aliento. Ni Nahuel ni Salma se engañaban. El padrastro no aceptaría la humillación pública. Vendría de nuevo, y esta vez no con amenaza. La señal llegó al caer el sol. Tomás regresó del pueblo con el rostro pálido. Se están reuniendo en la cantina, 8 hombres, armados. Dicen que antes de que amanezca, medianoche será ceniza. Nahuel asintió, como si lo hubiera estado esperando. No podemos correr. Si dejamos medianoche vacío, nunca lo recuperaremos. Salma no dudó. Entonces, no nos escondemos, lo defendemos. Esa noche la casa se convirtió en un campamento. Los vecinos que se habían unido antes volvieron. Julián con los perros, doña Micaela con antorchas y botellas llenas de aceite, Tomás con un par de escopetas viejas que había conseguido. El aire olía a pan recién horneado. Salma había pasado la tarde amasando no por costumbre, sino por estrategia. El olor de medianoche debía ser más fuerte que el del miedo. Nahuel, con voz baja, dio instrucciones. No disparamos a matar solo para que no cruce. El que cruce, que sepa que pisa terreno donde cada hombre y mujer tiene algo que perder. Salma preparó cubos de agua junto al granero reconstruido. No permitiría que las llamas borraran lo que habían levantado 2 veces. Poco después de la medianoche, la campanilla de la cerca sonó. Esta vez no fue un aviso tímido, fue un estallido metálico repetido, como si decenas de manos la golpearan. En la penumbra, antorchas encendidas se movían como un enjambre. El padrastro al frente gritó: «Abran o lo quemamos todo». La voz de Nahuel fue la respuesta clara y firme: «Medianoche no abre para ladrones. Si quieres entrar, que el pueblo te vea hacerlo». Un murmullo inquieto recorrió al grupo atacante. Algunos de ellos, hombres del pueblo, miraron hacia atrás, como si temieran que alguien los estuviera observando. El primero en cruzar la cerca fue el hombre del aguardiente. No dio 2 pasos antes de que los perros de Julián lo obligaran a retroceder. Un segundo intentó prender fuego a un poste, pero doña Micaela arrojó aceite en el suelo y lo encendió como un muro llameante, obligándolos a retroceder aún más. «No es tu rancho», gritó Salma desde la entrada. «Es de todos los que han trabajado aquí, y hoy son más que tus hombres». Tomás disparó al aire. El estruendo hizo saltar chispas en las antorchas de los atacantes. Algunos dejaron caer sus armas y retrocedieron. El padrastro, viendo cómo la mitad de su grupo vacilaba, rugió de frustración y se adelantó, escopeta en mano. Todo ocurrió rápido. El padrastro apuntó hacia el granero y Nahuel se lanzó, empujándolo con fuerza. La escopeta se disparó hacia el cielo y en la confusión, Julián y Tomás derribaron al hombre del aguardiente. Salma corrió hacia el padrastro, no con un arma sino con el cuaderno en la mano. «¿Sabes qué es esto?», dijo, poniéndoselo en el pecho. «Son los nombres de todos los que tienen una razón para defender este lugar, y cada uno vale más que el saco de maíz con el que quisiste comprarme». El padrastro, jadeando, trató de apartarla, pero Nahuel ya lo tenía sujeto. Los que quedaban de su grupo empezaron a retirarse arrastrando a los heridos. El fuego de las antorchas se apagaba con cada paso que daban hacia la oscuridad. Cuando el silencio volvió, solo quedaba el olor a pólvora y pan caliente. Nahuel soltó al padrastro, que lo miró con un odio seco sin palabras. Finalmente montó su caballo y se alejó, sin volverse. Doña Micaela habló para todos. Medianoche no cayó, y mientras haya pan en su mesa no caerá. Esa madrugada nadie durmió. Compartieron hogazas marcadas con el guión SN, y bebieron café fuerte, mientras el cielo empezaba a aclarar. Salma, mirando el horizonte, supo que el peligro no había desaparecido, pero también entendió algo más. Ya no estaba sola, y eso hacía toda la diferencia. El amanecer después de la última batalla no trajo cantos de victoria, ni gritos de celebración. Trajo un silencio nuevo, de esos que pesan más que el ruido, un silencio limpio, sin amenazas escondidas. El humo de las antorchas se había disipado, y el granero intacto esta vez parecía respirar con ellos. El padrastro no volvió.
Algunos decían que se marchó río arriba, buscando tierras donde su nombre aún tuviera peso. Otros, que la vergüenza lo enterró antes que el tiempo. Salma nunca quiso saber la verdad exacta. La historia de Medianoche no necesitaba su sombra para brillar. Con el invierno llegó la cosecha más abundante que habían tenido. El maíz, alto y dorado, crujía al sol, y el pan, ahora más esponjoso y fragante, se convirtió en la marca del rancho. La libreta con las firmas seguía creciendo hasta que ya no cabían más páginas. Entonces, Nahuel talló los nombres en una viga nueva para que quedaran como parte de la casa. El guión entre la S y la N en la entrada se oscureció con el tiempo, pero no se borró. Era más que un símbolo. Era un pacto, una forma de decir que allí lo que se construía se hacía entre dos y lo que se defendía entre muchos. Años después, Medianoche dejó de ser solo un rancho. Era un lugar de paso seguro, donde nadie se iba con el estómago vacío. Las hogazas marcadas con el guión se conocían en los pueblos cercanos como pan de promesa. Algunos venían de lejos solo para probarlo y escuchar la historia de cómo un pedazo de tierra, una mujer y un apache detuvieron a hombres armados sin disparar más que dignidad. Salma, con el cabello ya teñido de plata, seguía escribiendo en su cuaderno. A veces lo hacía sentada en el porche, mientras Nahuel reparaba la cerca o enseñaba a los niños a montar. Otras, escribía de noche, a la luz de la lámpara de aceite, cuando el silencio le recordaba que todo lo que tenían había sido ganado a pulso. En una de esas noches frías, Salma cerró el cuaderno y lo puso en manos de un muchacho del pueblo. «Léelo cuando sientas que no tienes nada», le dijo. «Te mostrará que siempre tienes algo que dar, aunque sea tu nombre y tus manos». Nahuel, que escuchó desde la puerta, se sentó junto a ella. «Medianoche ya no nos pertenece solo a nosotros», comentó. «Nunca fue solo nuestra», respondió ella. «Fue de todos los que se atrevieron a defenderla, aunque no vivieran aquí». El tiempo siguió su curso, y el rancho se llenó de voces nuevas, hijos, nietos. El maíz crecía, el pan se horneaba, y la campanilla de la cerca, aquella que había sonado en las noches más oscuras, colgaba ahora como adorno junto a la entrada. Nadie la tocaba por juego, era un recordatorio de que la paz se mantiene con la memoria viva. Con los años Nahuel y Salma caminaron más despacio, pero nunca dejaron de levantarse al alba. Algunas mañanas, simplemente se quedaban en el porche, mirando cómo el sol pintaba la tierra que una vez casi perdieron. «El hambre me trajo aquí», susurraba Salma, «pero el respeto me hizo quedarme. Y el respeto nació porque no te dejaste doblar», respondía Nahuel con esa sonrisa breve que siempre le guardaba solo a ella. Cuando el final llegó, fue suave. Salma partió una noche tranquila, con el cuaderno junto a la cama y el olor a pan recién horneado flotando en la casa. Nahuel, aunque roto por dentro, vivió lo suficiente para ver a su nieta amasar la primera hogaza con las manos firmes de quien conoce el valor del trabajo. El rancho Medianoche siguió en pie, más grande, más lleno, pero fiel a su esencia. Un lugar donde el hambre encontraba pan y el miedo compañía. El guión SNN en la entrada se volvió leyenda, un símbolo que los niños trazaban en la tierra al jugar, sin saber que estaban dibujando una historia entera. Y así, con el polvo asentado y las sombras lejos, Medianoche quedó para siempre como lo que fue desde aquella primera hogaza. Un hogar construido con trabajo, defendido con coraje y mantenido con manos unidas. Porque en el corazón del desierto, entre el maíz y la leña, Salma y Nahuel demostraron que un nombre y un techo, cuando se comparten, pueden resistir cualquier tormenta.